Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores del Aditu. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensorios. Lección 30. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Esta lección y la próxima tratan del uso de la clave 10 del tarot, la rueda de la fortuna. Los símbolos en esta clave nos permiten reunir las ideas y relaciones que expresan con las facultades que deseamos cultivar por medio de este curso, es decir, la verdadera naturaleza de la riqueza y la pobreza. Esto es algo que todos necesitamos conocer, especialmente porque muchos estudiantes de metafísica elemental miden su éxito por la cantidad de riqueza que adquieren, por su capacidad para manifestar dinero. Por el contrario, relacionan el fracaso con insuficientes logros metafísicos. Trataremos de explicar esta falacia enfocando desde otro punto de vista el principio implicado. En esta forma veremos que aunque el principio no es incorrecto, ha sido incorrectamente aplicado. Los aspirantes en el sendero aprenden esto tarde o temprano. No emplearemos mucho tiempo en la descripción del significado del simbolismo de la clave 10. Ya ha recibido esta instrucción en otras lecciones. En estas lecciones tratamos de producir una elevación de la consciencia, de estimular su habilidad para recibir el espíritu de cada clave, cada tipo particular de consciencia en el cual participamos. Sin embargo, tenemos que cubrir algunos de los significados de los símbolos para poder relacionarlos con el contenido emocional de esta clave. Considere primero el significado de la letra Kaf. En la última lección comentamos la mano abierta, mencionada en el libro de los signos como la mano creadora. El delicado desarrollo del sentido del tacto está relacionado con la mano abierta, la obra de Dios. Cada uno de nosotros es en efecto una mano de Dios, aunque a veces parecemos especímenes mediocres del elemento creador. El significado de Kaf continúa esta idea como el concepto de la mano cerrada. Uno de los significados presentados por el Dr. Case es que la mano está cerrada, dando la idea del acto de asir. Cuando esto se interpreta en términos de la consciencia, es el acto de captar mentalmente. Cierre su puño tratando de rodearlo con el pulgar. Mírelo, ve una espiral. La rueda de la fortuna se refiere a un movimiento rotatorio como lo indica el nombre de rueda. Todas las enseñanzas esotéricas hacen énfasis en el hecho de que la evolución de la consciencia ocurre en una espiral o hélice. Nuevamente, cuando pensamos en el movimiento rotatorio, tenemos la idea del acto de captar mentalmente, de captar niveles más elevados de percepción. Observe que esta clave también representa el movimiento de toda la vida en cuanto a rotación y movimiento giratorio. Esto es más notable cuando recuerda cuán aún recientemente la ciencia ha descubierto que todo se mueve con un movimiento rotatorio, desde la más pequeña partícula de materia, tal como los electrones o los protones, hasta la más grande, tal como una nebulosa espiral en los cielos de donde se forman los soles y planetas. Así que todo lo que percibimos con los sentidos y con su extensión instrumental obedece a esta ley de movimiento rotatorio. Sin este concepto de movimiento rotatorio no puede entender la ley de los ciclos. La ley de los ciclos no significa que una cosa que se haya movido en un círculo regrese a su punto de origen inicial. Como el lápiz en un compás usado
para trazar un círculo sobre una superficie plana. La vida no gira en 2 dimensiones, aún en el plano físico existen 3. Nuestra Tierra gira alrededor del Sol y nunca retorna al mismo lugar, porque mientras tanto el Sol, con todos sus planetas, también se mueve. Este movimiento es llamado espiral o helicoidal, un círculo en movimiento ascendente. No sabemos lo que está implicado en el movimiento espiral de las nebulosas en relación de unas con otras. Creemos que tenemos suficiente sobre lo cual pensar si nos limitamos a lo más grande y lo más pequeño que podemos conocer en nuestro universo físico inmediato. Al descubrir cómo este movimiento está involucrado en nuestra consciencia, nos maravillamos de lo que han sabido quienes han ido antes de nosotros y de la sorprendente herencia de riqueza, puesto que estamos considerando la riqueza y la pobreza que tenemos aquí y ahora. Esta rueda tiene muchos símbolos, números y diseños extraños que no nos detendremos a considerar en detalle. En realidad, los distintos símbolos relatan una historia cuando podemos leerlos, una historia que dice que la rueda de la vida es la rueda de la creatividad divina. Simbólicamente está relacionada con la idea de la emperatriz. Los diversos símbolos están relacionados con el movimiento de la vida y los principios implicados en este movimiento. La serpiente que desciende a uno de los lados de la rueda representa el movimiento vibratorio, la involución de la vida, la consciencia animal libre, la energía vibratoria primordial envolviéndose en la forma, elevándose al otro lado de la rueda. Está la figura del cuerpo de un hombre con la cabeza de chacal, mostrando el nivel evolutivo que el hombre ha logrado en este ciclo o periodo particular. En la parte superior de la rueda se sienta la esfinge que controla al alma animal o a través del yo superior. Así la esfinge es una figura compuesta, ha controlado esa naturaleza animal y ha evolucionado hasta el uso pleno y consciente de ella. Con los 4 signos del zodíaco en las esquinas de la clave 10, se nos dice que la clave implica el orden total de la vida y del cosmos, tanto en su manifestación mayor como en la menor. El hecho de que los 4 signos tengan como símbolos a criaturas vivientes nos dice que esta rueda giratoria y espiral de la evolución, realmente es un organismo viviente y surge de un organismo viviente. El número 10 en esta clave representa el final del ciclo antiguo y el inicio de uno nuevo, así como el número 9 fue el producto de la conclusión del ciclo anterior, el ermitaño. Pero tan pronto como se completa un ciclo, se pasa al siguiente. Así que, ¿qué podría ser más apropiado que el 10 como número de la rueda de la evolución que gira continuamente, regresando siempre en un arco superior? El par de opuestos asignados a esta clave es riqueza y pobreza. ¿Qué queremos decir con riqueza y pobreza? Estos términos plantean un problema aun cuando estamos trabajando metafísicamente. Esto se debe a que estamos inmersos en la mente racional del mundo, así como en nuestra mente racial nacional, que en valores materialistas han llegado a ser tan poderosos y tienen tan influencia sobre nosotros que nos hemos olvidado de cómo interpretar los verdaderos valores y de cómo trabajar para ellos. Aun en la metafísica encontramos el más extraordinario y nocivo énfasis en la manifestación de cosas materiales. Todos los libros nuevos escritos sobre este tema parecen repetir los mismos disparates. Le proporcionan muchos ejemplos de personas que adquieren gran riqueza o poder. Parece como si los autores se hubieran obsesionado con la idea y su consciencia que proporciona continuamente este tipo de ejemplos. Aprender cómo alcanzar los niveles espirituales por medio de manifestar $1.000.000. No decimos que el dinero sea malo,
es un medio muy útil de intercambio, pero ciertamente decimos que la posesión o carencia de dinero no indica absolutamente nada en cuanto a los niveles evolutivos. Esto es lo que queremos mantener en mente. Supongamos que en una encarnación una persona desarrolla una pasión absoluta por ganar dinero. Puede no tener éxito en la vida o en muchas vidas, porque no recorremos un círculo completo en todos los aspectos simultáneamente. Un ciclo no indica solamente una vida o un plano de consciencia. Hay ruedas dentro de ruedas, dentro de ruedas. Esta es la razón de los varios círculos en la clave. Hay un punto interior, luego un círculo y después otro círculo antes del círculo exterior. Esto simboliza, entre otras cosas, las ruedas dentro de ruedas, así como los 4 mundos cabalísticos. Si alguien se ha concentrado intensamente en conseguir dinero, si ha desarrollado en verdad un gran deseo hacia él, va a tener dinero tarde o temprano. Por lo tanto, podría volverse millonario. Pero a decir verdad, encontramos seres más inseguros entre los millonarios que entre cualquier otro grupo. La riqueza puede ser causa de un problema muy serio. Un hombre rico nunca puede saber si le cae bien o mal a alguien por sí mismo. Nunca puede estar seguro. Aun si se casa o llega a atarse a alguien que tiene riqueza, hay aún sospecha. La única razón por la que me acepta es porque se imagina que no voy tras su dinero, porque no hay peligro de ser estafado y de perderlo. Nunca puede saber, cuando es rico, cuán buenas son sus ideas, porque las personas le adulan servilmente en una sociedad materialista. La vida emocional del rico es trágica. Por consiguiente, no es algo muy acertado tratar de obtener o trabajar para la adquisición de grandes riquezas. Cuando alguien obtiene finalmente gran riqueza, ha logrado lo que merece. ¿De qué otra forma puede aprender? Sé que alguno de ustedes está pensando que le gustaría tener un poco de ese exceso de riqueza en su bolsillo. Y sin lugar a dudas, es agradable tener más dinero del que se requiere. ¿Pero es realmente tan importante o necesario? Cuando nos encontramos con quienes son en verdad pobres materiales y desesperadamente tenemos una situación trágica, esto es cierto para la mayoría de las personas del mundo. Aún hablar de ello es perturbador, porque el hambre, el frío y la exposición a los elementos son estados muy desafortunados. La pobreza extrema no es algo que deseamos experimentar. Pasar por ese tipo de experiencia no indica nada grato o de ayuda para el medio ambiente inmediato. Cada uno de nosotros es responsable de la pobreza del mundo, del hambre y de la carencia de las necesidades básicas de alimento, vestido y un techo sobre la cabeza. ¿Cómo? Debido a que aún nos aferramos a un nivel evolutivo anterior en el que tuvimos que trabajar y pensar primero en nosotros. Toda esa idea de separación, la idea de la competencia de unos con otros, en vez de la competencia con nosotros mismos para dar y hacer lo mejor que podemos por la vida. Esto es parte de lo que causa la pobreza, y todo lo compartimos. El poder de la vida requiere que tengamos suficiente de las cosas necesarias para la vida. Como dijo Jesús, considerad los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Hay otra clase de prueba en el plano material que es muy interesante de observar. Esta es cuando ciertas personas han llegado al punto en el que se les ha de hacer pasar por lo que podría llamarse la prueba de las riquezas, una de las pruebas más difíciles de pasar. Ustedes saben que Jesús dijo que era muy difícil para el hombre rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Debido al efecto insidioso sobre la mayoría de los seres humanos de saber que tienen más de lo que necesitan de los bienes de este mundo. Desarrollan una necesidad de proteger sus riquezas, así como una fijación en ella. La inercia les conduce a una vida de lujo, y cuando uno se apega a una vida de lujo, se debilita el ánimo. No hay nada malo en el lujo mismo.
Personalmente estoy a favor de él. Adoro sentirme lujosa. Sin embargo, existe una diferencia entre estar apegado a una vida de lujo y ser capaz de disfrutar de un lujo de vez en cuando. Si alguien está apegado al lujo, puede robar, mentir y aún asesinar, y hasta puede suicidarse si lo pierde. Ustedes saben qué problemas esa persona no ha resuelto. Hay muchos elementos implicados en el concepto de riqueza. La mayor parte de ustedes está diciendo ahora, bueno, seguro que mi problema no es la riqueza, y probablemente yo tampoco tendré la prueba de la riqueza en esta encarnación. Es importante comprender que el amor por las posesiones opera de maneras pequeñas y grandes. El mismo principio se aplica si usted se apega excesivamente a su casa, a su coche o a su equipo de alta fidelidad. El principio es el mismo, y esto es lo que queremos comprender. Cuando llegue el tiempo en el que debamos afrontar la prueba de la riqueza y si realmente hemos evolucionado hacia una verdadera comprensión de los principios de riqueza y pobreza, no tendremos ninguno de estos problemas de apego, porque sabremos que nadie es rico. Cualquier persona que tiene más de lo que necesita es un administrador. Cuando muere no puede llevar consigo la riqueza, así que es un administrador. Lo que haga con su posición de administrador, cómo se siente al respecto y lo que ocurre a su conciencia como resultado de ello serán los factores determinantes. Ninguna persona posee estas cosas. ¿Usted es dueño de su casa? Ridículo. Nadie es dueño de su casa, es un administrador. Su riqueza es estar agradecido por ella, pero usted no posee nada. ¿Por qué habría de desear algo? Tiene que viajar en el sendero con ligereza, como el loco. No puede echarse las cargas de las posesiones. Esto no significa que no coloque una casa a su nombre para asegurarse un refugio. Sería muy tonto de su parte que no lo hiciera si tiene la oportunidad. Esto es ser práctico. Lo que importa es la actitud que tiene hacia las posesiones, el sentimiento hacia ellas. Esto no quiere decir que no invierta dinero, si lo tiene, para que pueda asegurarse un ingreso y no tener que trabajar tan duro, o para poder realizar un viaje si disfruta de los viajes. Esto es muy placentero y no tiene nada de malo. Lo que cuenta es el sentimiento de que dependemos de las posesiones. Si en esta encarnación no resolvemos este problema particular, tendremos que regresar una y otra vez. No se puede alcanzar lo superior sin comprender completamente lo que es el verdadero principio de la riqueza y de la pobreza, lo que implica la verdadera rueda de la fortuna en términos de evolución y de respuesta. No puedo siquiera empezar a decirles cuánto énfasis se debe poner en el espíritu real de esta clave. Ahora consideremos la carencia. ¿De qué carecemos? En esta cultura, la mayoría somos muy afortunados por las comodidades de que disfrutamos en la vida material. Estoy totalmente a favor de esto. Hay algo que no me gusta, tener frío. En efecto, tengo una fobia respecto a sentir frío. Me gusta tener vestidos para protegerme del frío y creo que es encantador tener ropa para vestirnos, para expresar el arte del Señor de la vida, así como Él pone adornos a las flores. Aun cuando vivimos en una democracia maravillosa, la carencia existe aquí en los Estados Unidos, donde los maestros de sabiduría iniciaron el primer gran experimento de democracia y libertad. Sin embargo, aún en este país existen muchas personas que pasan frío y hambre. Esto es triste, aunque aquí ocurre menos que en cualquier otra parte del mundo. Algunos tenemos un problema específico. Algunos de nosotros entramos en un ciclo de carencia por alguna razón que no comprendemos. Debemos la renta, no tenemos suficiente dinero para las necesidades. Puede que no tengamos para pagar el transporte y nos preguntamos cuál es nuestro error. Quienes han sido adoctrinados por la metafísica elemental
comienzan a reprocharse a sí mismos violentamente. ¿Qué negativo debo de ser? Si no, ¿cómo me podría suceder estas cosas tan terribles? Esto no es así necesariamente. Algunas veces una persona puede estar pasando a través de las pruebas de la pobreza de una forma muy especial, como parte de su crecimiento. Algunas veces es el resultado de una necesidad kármica para alcanzar mayores profundidades de percepción y compasión hacia quienes no tienen lo necesario. Algunas veces es una preparación que el alma ha escogido deliberadamente, especialmente cuando esta situación de pobreza ocurre en un área donde esto no se esperaría y al tipo de persona de la que no se espera esto. Algunas veces es una preparación para despertar un sentimiento emocional contra la pobreza misma por el bien de la humanidad, para que en una encarnación futura o aún en parte de esta, esa persona se convierta en un canal que ayude a eliminar la pobreza. Hay muchos factores implicados y no tenemos el derecho de juzgar o condenar a persona alguna que parezca no ser capaz de manifestar bienes materiales. Ha leído lo que el Dr. Case decía acerca de algunas personas que llamaba metafisiqueros, quienes dicen, bueno, ciertamente no está viviendo las enseñanzas o no estaría viviendo ese problema financiero. Quien quiera que tenga una verdadera comprensión de la complejidad de la ley de los ciclos no diría eso. Quien habla así, con su actitud, hará girar la rueda para tener esa misma experiencia hasta que aprenda a comprender el principio y a tener compasión. Esta semana sea más perceptivo de la riqueza verdadera que posee. Examine sus actitudes y emociones con relación al apego hacia las cosas. Intente lograr una verdadera perspectiva del valor de las posesiones materiales. Puede sorprenderse al descubrir que a medida que se libera de la dependencia y el apego hacia las posesiones, aumenta el gozo y el placer de usarlas.
Fin de la lección 30, extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensores.